Es, la conferencia de hoy será impartida por el profesor Jean-Pierre Cousin, y la verdad es que es un motivo de satisfacción y orgullo que un profesor de esta categoría nos acompañe hoy. Él es uno de los padres de Georges de Latour. Georges de Latour tiene varios padres. Hoy tenemos el privilegio de que uno de ellos nos acompañe. Decía Michel Laclotte, un gran profesor, también él, un gran profesor francés, que en París, cuando tenían un problema, todos utilizaban la misma expresión. Vamos a preguntar a Jean-Pierre. Jean-Pierre lo tenemos hoy aquí con nosotros, ¿no? Mañana voy a tener el enorme privilegio de preguntar también a Jean-Pierre. Vamos a ir juntos a los almacenes para ver algunos de los anónimos que existen en el museo, y yo también mañana preguntaré a Jean-Pierre. Esta frase me encanta porque es una frase que revela muchas cosas al mismo tiempo. Por una parte, revela la enorme autoridad intelectual que el personaje que hoy tenemos entre nosotros tenía y continúa teniendo entre los profesionales de la historia del arte franceses. Y por otra parte, también me gusta la frase, vamos a preguntar a Jean-Pierre, porque revela la enorme generosidad del personaje, cuyos conocimientos, cuyos extraordinarios conocimientos, eran unos conocimientos compartidos, unos conocimientos que eran y son conocimientos que sirven a todos. Jean-Pierre Cousin ha sido conservador general del patrimonio, en este momento está retirado. Ha sido profesor de la Escuela del Louvre, ha sido conservador general del Departamento de Pinturas, conservador jefe del departamento, es decir, el jefe de los departamentos de conservación de pinturas del Museo del Louvre desde el año 73 hasta el 2003. Ha sido también adjunto al director general del Instituto Nacional de Historia del Arte, y es sobre todo un magnífico historiador del arte que ha trabajado sobre un gran rango de pintores, desde caravallescos franceses como Valentin, pintores de la realidad, Latour, al que nos vamos a referir hoy, los hermanos Lenin. También conoce extraordinariamente bien el siglo XVIII, es el gran especialista en la pintura de Fragonard. Lo que a mí me gusta, lo que más me apetece contar esta tarde aquí, más que su currículum, que es extensísimo, podría extenderme durante muchísimo tiempo, es que la exposición de Georges de Latour no sería la misma sin Jean-Pierre Cousin. Su conocimiento de Latour es un conocimiento extraordinario, sus avances son también definitivos. Los que hemos colaborado en esta exposición teníamos su obra como libro de referencia, como el libro de referencia, y ya hablando de cosas mucho más concretas, pues la cronología que se defiende en la exposición es la cronología que propuso el profesor Cousin. Por eso creo que la exposición que está arriba, en las salas del museo, no sería la misma si no hubiera sido, como digo, por este magnífico profesor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y caballeros. Comprendo poco el español, pero estoy seguro que Andrés Úbeda ha dicho cosas demasiado bonitas sobre mí. Muchas gracias y estoy muy encantado de estar aquí con ustedes esta tarde. La verdadera dimensión de Georges de Latour, el lugar que tiene que ocupar en la pintura francesa y más ampliamente en la pintura europea del siglo XVII, es un tema de debate y tiene que permanecer un tema de debate. Para nosotros franceses, Latour es, por supuesto, un pintor inmenso, tan grande como Poussin o Claude Lorrain, y goza de una popularidad mucho mayor que estos dos últimos artistas. Mucho mayor, repito, algunas obras de Georges de Latour, como El recién nacido del Museo de Rennes o el San José Carpintero del Louvre, son conocidas en Francia por todos los niños, todos los colegiales,
y contribuyen casi a lo que podríamos llamar una identidad francesa. Son las imágenes de una tierra primero que era campesina, una tierra marcada por una fe religiosa, reticente al lirismo exterior. Los franceses se reconocen, no digo los historiadores de arte, digo el pueblo francés, si se puede decir esta idea, se reconocen en Georges de la Tour. Recordamos la exposición de la Tour realizada en París en 1997. Pierre Rosenberg y yo fuimos los comisarios y escribí el catálogo con la ayuda de Dimitri Salmon, el que ha sido comisario con Andrés Úbeda de la magnífica exposición del Prado. Esta manifestación parisina sigue siendo para un pintor antiguo la que tuvo mayor éxito en París, la mayor afluencia, mucho más que Poussin y, lo siento decirlo, pero más que Velázquez, lo que demuestra que para los franceses esta altura en la que colocan a Georges de la Tour. Sin embargo, hay que plantearse algunas preguntas, hay que ser razonables. Hay que considerar los cuadros con objetividad, lo que no quiere decir sin admiración, lo que no es fácil para alguien como yo, que se interesa a la Tour desde hace unos 40 años. Hay un mito, Georges de la Tour, una especie de leyenda vinculada al carácter novelesco del redescubrimiento del artista hace un siglo justamente, gracias al erudito alemán Hermann Faust. Este descubrimiento de un artista que se había olvidado completamente y que poco a poco se ha reconstituido cuadro tras cuadro, documento tras documento, gracias a los esfuerzos complementarios de los historiadores del arte, de los marchantes, de las búsquedas en los archivos, de los historiadores y añadiría también de los artistas, de los escritores y de los poetas, ya que la búsqueda de reconstitución ex nihilo, ya que en 1915 nadie sabía quién era Georges de la Tour, su nombre no existía. Repito, la reconstitución ex nihilo de este gran artista ha constituido una especie de causa nacional, para emplear una expresión un poco enfática. Para juzgar bien a Georges de la Tour, tenemos que evitar nosotros los franceses de tener una actitud que sería estrecha, ya que muy a menudo se nos considera como chauvinistas, que solo queremos a Francia. Tiene algo de razón, sí. Es un poco una característica de los franceses. Chauvinistas, yo no sé cómo se puede traducir chauvin en español, yo creo que chauvinista. Como siempre ante los cuadros hay que ser imparcial, hay que abrir los ojos, comparar con las obras de otros artistas y sobre todo interesarse en las fechas para poder juzgar del papel en la historia de un artista. Esta noción de arcaísmo que introduje en el título de la conferencia de hoy es en francés una palabra muy peyorativa. La palabra significa la introducción, deseada o no por un artista, de rasgos de estilo del pasado. Todo menos una creación en el sentido normal de la palabra, o bien por incapacidad de crear cosas nuevas. Muchos artistas solo plagian lo que hacen los grandes pintores con éxito, o bien de manera más refinada, queriendo introducir unas referencias a modelos antiguos, una especie de refinamiento cultural. Es un caso muy frecuente en artistas magníficos a veces. ¿Se pueden aplicar estas nociones a Georges de la Tour? Yo diría pues sí y no. ¿Por qué hablar de arcaísmo? Hay en los cuadros del artista analogías formales indiscutibles con algunos pintores del siglo
XV que simplifican las formas en una luz fuerte, con una tendencia a la geometrización. Por ejemplo, un artista como Konrad Witz, suizo del siglo XV. Un cuadro aquí del Museo de Basilea. Jacques Thuillier, que ya no está entre nosotros, pero que ha sido el gran historiador de Georges de la Tour de la segunda mitad del siglo XX. Jacques Thuillier, repito, pensaba, sin decirlo muy claramente, que un cuadro, esto comparamos un cuadro de Konrad Witz como el tañedor de la Tour. Ven como hay una figura muy escultural que está como una caja. Y sin lugar a dudas hay una analogía en el tratamiento de las formas, aunque ya han transcurrido muchos siglos. Jacques Thuillier pensaba, no se ha atrevido a decirlo muy claramente, que podría ser una obra de juventud de Georges Latour, el taller de San José de la iglesia de Serrone, una pequeña ciudad de Umbría, en la Italia central. Este cuadro es muy misterioso y encontramos volúmenes simplificados, una luz lateral que evoca a los primitivos. Aquí este cuadro es de los años 1620-1630, pero la analogía con la obra de Konrad Witz es muy evidente. Jacques Thuillier pensaba, estaba seguro que fue a Italia en sus años de formación y pensaba que este cuadro podría ser de Georges de la Tour en Italia. No ha tenido mucho éxito esta idea, pero se ven unos rasgos que encontraremos en la obra de Latour. Impresiona a menudo los recortes de las formas y la luz fuerte que hacen pensar en algunos primitivos franceses, como este San Jeremías del Museo de Bruselas de Barthélemy Dec, pintor del norte, pero activo en Provenza. Comparándolo con el tañedor de Georges de la Tour, ven el recorte de las formas, las sombras y su papel en la frente a mitad muy clara y a mitad muy más oscura. Y ven un cromatismo muy distinto en el pintor del siglo XV. Pero hay una analogía formal que no se puede discutir, me parece, con este Georges de la Tour, este suelo casi vertical, muy curiosamente con el perro y la piedra, que casi se va a deslizar, como una idea de perspectiva muy arcaica. No encontramos otra palabra que esta. Otra manera de desmontar este arcaísmo de Latour y de destacar estos vínculos con los pintores del norte del siglo XVI y del principio del XVII. Aquí en el Museo del Prado tienen estos artistas en 2 o 3 salas que he ido a ver hace 5 minutos, que son prodigiosas, únicas. Este conjunto de figuras, vistas desde arriba, muestran una descripción naturalista buscando el análisis de los detalles, contraria a la de Caravaggio, que es más sintética, más unitaria. Un ejemplo es un cuadro que está en el Museo de Budapest, una pareja de ancianos que se atribuyó al entorno de Bruegel de la mitad del siglo XVI, análogos seguramente a estos comedores de guisantes. Este cuadro tan cruel, tan realista. Y hay algo de comparable en esta descripción sin concesión de pobres. Otra analogía con Latour es un artista holandés en 1620 o 1630, un cuadro que se atribuye a Bruegel, a Jan Wouters, un artista muy poco conocido. Hay analogías en este verismo popular con Latour.
podríamos remontarnos hasta la obra de Lucas de Leyde, el gran pintor de los Países Bajos del Norte, y encontrar grandes analogías con el cuadro como estos jugadores de naipes. Más bien es una copia quizá, un cuadro del taller de Lucas de Leyde, estos jugadores de naipe con estos recortes sobre un fondo sombrío, esta especie de crudeza en la manera de describir las formas, este aspecto narrativo, anecdótico, incluso moralizador. Ven el bufón que está aquí en primer plano. Es algo que hace pensar, sin lugar a dudas, a la elección de formas muy recortadas, con una tendencia a la geometrización que encontrarán en el Truán del Louvre. Sí, y hay que pensar en una relación de causa-efecto. Ven que un trozo de la mesa está hacia nosotros con las cartas, los perfiles, todo un conjunto que se aleja completamente de Caravaggio y que recuerda estos pintores de los Países Bajos del Norte. Y a mí esto me hace pensar que Georges de Latour no necesitaba ir a Italia para pintar cuadros como este, incluso si en el conjunto tenemos una composición que se puede llamar caravaggesco, pero que se refiere mejor a pintores de los Países Bajos durante algunos viajes o según algunos grabados. Podemos encontrar también muchos vínculos con algunos cuadros. No está en el cuadro, está en el Museo del Louvre. Ven aquí un cuadro muy apasionante porque gusta ver este bodegón en un sitio, unos rasgos. Me falta una imagen aquí. Es un cuadro muy análogo. Ese es el cuadro que me faltaba. Un cuadro del Museo de Lviv en Ucrania, que fue el gran redescubrimiento en cuanto a Georges de Latour. Está firmado, con lo cual es incuestionable que es de él. Que este cuadro cuestionaba todo lo que sabíamos de Georges de Latour. Se pensaba que Georges de Latour solo había hecho cuadros nocturnos al final de su vida. Pero, sin embargo, eso es un cuadro muy precoz al principio de su carrera, y con lo cual desmontaba todas las ideas. Con Georges de Latour, cada vez que se descubre un nuevo cuadro, cuestiona lo que creíamos saber. Ven ustedes aquí este bodegón sobre la mesa, el recorte de las formas, la simplificación de las figuras. Y tenemos algo muy cercano al cuadro de Múnich. Otra pista en estos pintores del norte del siglo XVI es Francia. Sabemos que Latour vino a París muy pronto, tenemos documentos muy recientes que lo explican. No se quedó siempre en Lorena toda su vida. Y la pintura francesa del final del siglo XVI se conoce muy mal. Se han destruido muchos cuadros. Con la Academia Real, toda una pintura que condenaba completamente el tipo de cuadros. Por ejemplo, una escena de comediantes que está en el Museo de Béziers en Francia. Y un cuadro como este que contiene mucha parte satírica, esta rigidez de las figuras alineadas. Y esto se aleja completamente de lo que pintaba Caravaggio, quizá en los mismos años en Italia. Cuando vemos cuadros de Georges de Latour, como La Riña, aquí, esta riña de músicos del Museo Getty de Los Ángeles, con esta manera de alinear figuras, esta mirada de algunos personajes hacia el espectador, aquí también se puede hablar de fuente popular.
La palabra popular no es muy clara, no es muy fácil de definir. Pues esto está un poco entre París y Lorena. Todo no ocurrió solo en Italia. En esta misma óptica hemos cotejado este deseo de Georges de Latour de poner las caras de frente de manera muy frontal, como el magnífico San Jerónimo que está en el Prado. Y tenemos a centenares de dibujos de un artista que se llama Lagneau, que se conoce muy poco, al final del siglo XVI y XVII, dibujos muy bonitos como el que ven ustedes aquí, o a veces menos bonitos. Hay una descripción muy naturalista de un anciano y esto hace pensar a la maravillosa joven con cara de frente pero mirando hacia un lado en el cuadro de la Buenaventura que está en el Museo del Louvre. Esto es algo que hace pensar en Georges de Latour, en esta echadora de Buenaventura. Les extrañará que hable de arcaísmo esta vez, pero es toda esta producción de Georges de Latour de cuadros con velas, lo que se llamaba en el siglo XVII una noche. Una noche en aquel siglo quería decir una escena nocturna con una vela, con unas luces. Ustedes conocen bien la historia del arte y saben que este tipo de cuadros ha sido no creado porque ya había antecedentes en el norte, sino ampliamente difundidos en Roma por Hontost, Geert van Hontost, pintor holandés que los italianos llamaban Gerardo de la Notte, Gerardo de la Noche. Hontost en Roma, y con mucho éxito, porque es un cuadro que encontraremos en toda Europa, este tipo de obra, la va a difundir este tipo de obra. Es un San José carpintero que estaba en el convento de Monte Compati, cerca de Roma. Este cuadro debe ser de los años 1615-1620. Hontost vuelve a Holanda en 1620, pero nuestro Georges de Latour, que haya ido a Italia o no, uno de los cuadros análogos en la luz, en el acercamiento de las figuras, lo pinta en los años 1640. Eso no quiere decir que sea un menor pintor que Hontost, pero esto quiere decir que cuando Latour pinta cuadros de este tipo, él morirá en 1652, lo es todo menos un pintor innovador. La palabra arcaísmo no es la mejor palabra, pero aquí tenemos a un artista que va un poco a contracorriente. La negación de San Pedro del Museo de Nantes, que se puede comparar al de Honstodt del Museo de Rennes, está fechado en 1650. Es un cuadro que se puede calificar de retardatario. ¿Ven? Ahora el cuadro de Hontost, la negación de San Pedro, que está en el Museo de Rennes, y el de Latour está en el Museo de Nantes. Georges Latour, por supuesto, se inspira de obras muy anteriores y pinta en un momento en el que el caravagismo con velas está completamente pasado de moda. Latour, por lo tanto, podemos tratarle de innovador, y paso un poco a la segunda parte de mi exposición. Les he indicado los rasgos que me parecían merecer hacer de Georges de Latour un arcaizante, aunque esta palabra parezca peyorativa. Pero es verdad que vemos bien, desde que lo hemos vuelto a descubrir, una especie de modernismo en de Latour. ¿Por qué modernismo? Aquí
tienen un cuadro de Maurice Denis de finales del siglo XIX, 1890, que copia un Georges de la Tour conocido. Por lo tanto, asombra mucho las formas muy recortadas de la Tour, sus colores vivos, refinados. Nos han asombrado también las simplificaciones y también el gusto de la complicación, los trajes bordados, las arrugas de la piel, las plumas, las cabelleras. Nos asombra también en el siglo XX su sentido de lo extraño. A veces lo trágico en la pintura de los ancianos. Hemos visto también aspectos casi cómicos. Hemos hecho de Georges de la Tour un pintor como raro. Hemos sido muy sensibles a algunos aspectos que solo podíamos encontrar en los años 1910-1920 en París, pero en el resto de Europa, porque los años 1910 y 20 son los años del cubismo y del surrealismo, y es justamente en 1915 Hermann Freud que redescubre a Georges de la Tour. Nunca hay casualidad, y lo que muestran las obras de arte es más fuerte que nosotros. Hay una especie de conjunción, bueno, no sé cómo decirlo, entre la historia del arte, el redescubrimiento de los artistas y la importancia que damos a los artistas del pasado, y la pintura o la creación tal como se hace en cierta época. Las miradas se van cruzando. Y hay algo, y en los años 1910 y 20 son años muy asombrosos en este aspecto. Latour, por lo tanto, ¿es un innovador? Les acabo de probar, o lo he intentado probar lo contrario. Pero ¿es un precursor también? Hay que ver el papel que los cuadros de Latour han ejercido y el carácter moderno. Bueno, esta palabra quiere decirlo todo y nada. El carácter moderno, es decir, el carácter presente que le encontramos ahí. No parece que en el siglo XVII la pintura de Georges de la Tour, que estaba desfasada, ya lo hemos dicho, con las grandes corrientes del estilo del tiempo, haya tenido ninguna influencia, sino en su taller, en donde domina la personalidad difícil de comprender de su hijo Etienne. Es solo cuando se redescubre a Latour que se puede hablar del papel de su pintura. Les voy a enseñar un cuadro muy pequeño de Maurice Denis que está en el Museo de Rennes. El cuadro entonces se atribuía a Le Nain, no a Georges de la Tour. Transponiendo las formas y los colores, Maurice Denis, un gran pintor naví, es el primero que puede demostrar que Latour puede hablar a los pintores del siglo XX. La transposición es magnífica, por supuesto. Maurice Denis simplifica un poco las formas, fuerza un poco más los colores. Miren, el rosa violáceo de la mujer de la izquierda es un violeta más vivo. Tenemos un cuadro que es un cuadro naví, pero al mismo tiempo es una copia de Georges de la Tour. Desde los años 20, después de la Segunda Guerra Mundial, se puede observar en algunos artistas unas convergencias o unas analogías con los lienzos de Latour, por supuesto, en el cubismo y sobre todo, en primer lugar, más que en Picasso, más que en Braque, en vuestro admirable Juan Gris, donde algunos cuadros, la construcción muy monumental, los verdes estáticos pero de gran nobleza, recuerdan, y aquí estamos en España, un cuadro de Georges de la Tour muy geométrico. Vean la hoja de papel. Miren lo que puede representar, tanto de matices como de geometría muy recortada. A lo mejor es muy fácil hacer estas comparaciones. Juan Gris no pudo ver este Georges de la Tour, que solo se descubrió más tarde, pero en el San Jerónimo de la Tour
hay un modernismo, y siento utilizar una palabra que no quiere decir mucho, pero algo asombroso. Igualmente, otro Juan Gris, la naturaleza muerta precedente estaba en el Pompidou. Esto es de 1922, un Pierrot que está en el Museo de Winterthur. Y volvemos a encontrar este sentido de los cortes, los recortes, esta sensibilidad análoga a la de Georges de la Tour. Miren, Santo Tomás con pica en el Louvre. Mírenlo como un cuadro del siglo XX, mirando solo la forma geométrica del cráneo, la pica, que puede convertirse en un cuadro que casi es abstracto. Es muy fácil decirlo, pero miren las formas un poco destructuradas, la mano torcida sobre un pequeño libro, el recorte del fondo, los recortes de las sombras y de las luces. Esto podría haber sido pintado en 1920. Bueno, sí, es muy fácil repetir esto, pero en cuadros de Latour como este existe algo muy asombroso para la sensibilidad del siglo XX. Y ahora vamos al opuesto de esta simplificación. Aquí, en los años 1920 también, un artista como Otto Dix, alemán, estamos después de la guerra del 14-18, es un cuadro de 1924, me parece, del Museo de Hannover, un cuadro trágico con una pareja de ancianos, con un análisis de los detalles, penosa, cruel. Y aquí voy de una comparación a otra, a veces me contradigo, ya lo sé, pero podemos encontrar en esta descripción trágica de los tiempos de guerra. En la época de Georges de la Tour es una época en la que existía una guerra abominable. La muerte era extrema, la gente era muy desgraciada y se pueden hacer analogías bastante elocuentes. Sin embargo, en otros artistas las analogías van a ser mucho más formalistas. Por ejemplo, en un italiano como Casorati, Felice Casorati, un artista muy importante en el que existe una especie de perfección rígida, un poco fría, muy refinada. Por ejemplo, en este cuadro, un retrato de Silvana Ceni de 1929, años 20, por lo tanto, con una relación con Georges de la Tour. No se puede citar aquí, no se puede no citar aquí esta reacción de Roberto Longhi en 1934, después de haber visto la exposición de los pintores de la realidad en París, que daban a conocer mucho a Georges de la Tour. Roberto Longhi escribe un artículo magnífico. Es el historiador de arte genial. No hay muchos como él. Longhi, ante la cara de la cortesana, en el centro del tramposo, ven la cara en el centro, escribe, su cara es como un huevo de avestruz. Huevo de avestruz. Atormentará seguramente a nuestro Casorati. Longhi conocía muy bien a la pintura de su tiempo, viendo al tramposo que todavía no estaba en el Louvre y ahora sí que está, evoca la relación con Casorati, esta especie de perfección formal, este gusto por la simetría que es característica. He mencionado solo la exposición de los pintores de la realidad. Es un momento capital, ya que esta exposición organizada en París, en la Orangerie, después de haber redescubierto y después de la guerra del 14-18, porque el descubrimiento de Hermann Faust en 1915 llegó en un momento en el que Europa tenía otras cosas que hacer que la historia de arte. Será en los años 20 que los historiadores de arte empezarán a estudiar a Georges de la Tour y en 1934, en esta exposición,
se dio a conocer a un gran amplio público este pintor. Esa exposición fue capital porque Latour se convirtió en una especie de referencia nacional. Nosotros también tenemos un gran pintor, no solo los italianos, también nosotros tenemos a un gran pintor que fue un ejemplo para los pintores franceses en un momento que hay que estudiar en varias direcciones. Los pintores franceses estaban cansados del cubismo, de las distintas manifestaciones y preconizan entonces una pintura natural proclamando la necesidad de volver al dibujo. Hubo este movimiento que se llamaba Fuerzas Nuevas, creado en París en 1935, cuyos miembros, les voy a mostrar algunas imágenes, se han interesado muchísimo a Latour. La exposición de 1936 se debe a Fuerzas Nuevas y lo va a presentar un crítico español célebre, Eugenio Dors. Eugenio Dors, un crítico español muy importante. Algunos de los pintores de estos movimientos se inspiran directamente de Georges de Latour, no de manera ingenua, porque este cuadro es bastante sutil, es un cuadro desconocido, un cuadro que se ha perdido. Gabriel Robin de Nantes, que nació en 1902 y que muestran la educación de la Virgen de Georges de Latour, cuadro que ya conocen, firmado, pero no es un original de Georges de Latour, es de su taller, por esto no está en la exposición del Prado. El cuadro de Robin muestra de manera bastante curiosa, con formas muy simplificadas, estos recortes. Es un cuadro que se representa varias veces con el pintor que está trabajando tiene el cuadro puesto en un caballete. Las referencias no son tan directas, pero un pintor como Robert Humblot pinta en 1935 estos jugadores de naipes con estos cortes simplificados, las manos y las miradas que dialogan, algo que es copiado de Latour. Otro artista, Georges Ronner, con una carrera muy larga, que no son innovadores, pero Georges Ronner, aquí estamos en los años 1930, es un retrato de un hombre del cual no conocemos el nombre. No es una obra de arte universal, pero miren la simplificación de las formas, miren la simetría, algo que evoca a Georges de Latour y se puede pensar en su San Jerónimo del Prado. Otro pintor de este movimiento, Henri Janot, en 1935, siempre estaba preocupación de los nuevos pintores de la realidad, este movimiento fuerzas nuevas que se refieren a la naturaleza y a los pintores como Georges de Latour. También será en 1935, los mismos años que la mayoría de los cuadros que les acabo de enseñar, que un pintor muy poco conocido, inclasificable, con una carrera muy larga, Gérard Vuillamy, de 1909-2005. Al margen del surrealismo, pinta este cuadro que se llama Homenaje a Georges de Latour y también Muerte de San Sebastián, que proviene directamente de la muerte de San Sebastián, o de San Sebastián curado por Irene del Louvre. Este cuadro de Vuillamy, miren las formas labirínticas, un poco blandas, un poco como Salvador Dalí o Picasso, pero es una referencia directa y querida a Georges de Latour, incluso en los colores. Al mismo tiempo, casi, un pintor como Balthus, mucho más célebre, por supuesto,
que sigue refiriéndose a los italianos del Renacimiento, es sensible a las lecciones de los pintores de la realidad. Seguirá en algunos momentos de su carrera refiriéndose a Georges de Latour, por ejemplo, en estos jugadores de naipes en los años 48-50, un cuadro que está en el Museo Thyssen de Madrid, no muy lejos de aquí. La geometrización, los colores bastante vivos y esta especie de relaciones extrañas entre las figuras que pueden evocar algunas obras de Latour. Un artista poco conocido, pero muy conocido por los que lo adoran. Es un artista que se llama Alfred Kurm, muy raro, un poco satírico, que se burla de todo. Aquí estamos en los años 1920. Aquí tenemos La vendedora de pescado, que está antes de los pintores de la realidad, pero ven los colores tan ácidos, un naturalismo un poco extraño. Podemos ver una cierta relación con Latour. El artista es completamente independiente. Hay que estudiar la pintura del siglo XX francesa, basándonos en otras cosas y no hablando siempre de la vanguardia. Un artista muy conocido, uno de los tenores del movimiento surrealista, es Magritte, René Magritte. Aquí es un cuadro de 1933, de los años 30, un poco antes de la exposición de los pintores de la realidad. Un cuadro que está en el Museo de Dallas, que se llama La luz de las coincidencias. Un cuadro muy sutil, siempre en Magritte, ¿verdad?, en donde la vela, copiada a Latour o a los pintores luministas, la vela ilumina y determina el volumen de un busto esculpido femenino, pero el busto es un cuadro al mismo tiempo, está enmarcado y es un cuadro que está sobre un caballete, una ambigüedad entre la pintura y la escultura. Y algo que forma parte del movimiento surrealista. Y hay que compararlo un poco con Georges de Latour. La admiración de los pintores franceses por Latour no cesa de crecer. Un pintor como André Lot, que es uno de los teóricos y profesor del cubismo, enseñaba a sus alumnos su gran admiración por el pintor. Y Lot lo consideraba muy curiosamente como el primero de los surrealistas, Latour, el primero de los surrealistas, repito. Y pedía a sus cuadros unas lecciones de composición y de armonía plástica. Nada de sencillo en la mirada de los pintores cuando se miran unos a otros. Y André Lot va a realizar varios lienzos como un homenaje a Georges de Latour. Aquí ven como es como una Madeleine de Georges de Latour. Y quiere dar un equivalente solo colorista de un efecto de claroscuro. Podemos seguir buscando en algunos artistas independientes unas huellas de su admiración por de Latour. Por ejemplo, en un pintor como Jean Hélion, artista que se estudia cada vez más. Un gran cuadro del Museo de Colmar de 1944 que se llama L'Allumeur. Es un hombre que está encendiendo su pitillo. Quizá la relación sea un poco forzada, pero es una relación como el tañedor de Bergs, como de Georges de Latour. Y se puede señalar entonces un poco esta comparación. Los artistas más cercanos a nosotros, y vamos avanzando en el tiempo,
pues podemos encontrar a pintores que se apasionan por Georges de Latour, como por ejemplo Albert Lenormand, un pintor abstracto que se murió muy recientemente, que no es muy conocido, y hace este cuadro como un homenaje a Georges de Latour. Claro, solo se guarda el colorido en este juego de bandas verticales, pero también parece la vela. Otro pintor abstracto, mucho más considerado, que se llama Morellet, François Morellet, que nació en 1926, es un pintor Tout à fait. de tendencias completamente geométricas, que ¿qué ocurre? Pues la batería, pues lo siento mucho, espero que la batería durará. Ay. ¿Alguien de la técnica me puede ayudar? Porque me estoy quedando sin... No, no es mi aparato, no es mi batería. Estamos ya llegando al final. No se preocupen. ¿Qué hago yo ahora? Non, mais pardon, il y a encore 10%, ça devrait suffire. Todavía hay 10%. Me tendría que bastar. ¿Qué hacemos? Voilà, bon. Non, mais c'est les aléas du direct, comme on dit. Ah, son los problemas del directo, como dicen en la radio. Muchas gracias. François Morellet transpone de manera muy audaz y un poco a su manera. Hay una obra en relieve, la que han visto, y otra que es una litografía que les estoy mostrando ahora. Transpone el recién nacido de Rennes, tomando de cada una de las figuras una forma geométrica solamente. Y son varias obras que creó para una exposición en el Museo de Rennes. Y las creaciones de esta artista se colocaron frente a los cuadros de Georges de Latour. Y la relación era muy directa. Algunos artistas solo citan a Georges de Latour como imágenes de manera un poco provocadora. No mala, pero un poco provocadora, como el fotógrafo americano tan célebre, Cindy Sherman, que se representa citando grandes obras de la historia del arte. Ella se representa aquí, a la derecha, en 2005, como una Magdalena arrepentida. Ya han entendido ustedes, y voy llegando al final, que el título de esta conferencia era una trampa y que buscar en Latour lo que es arcaico y lo que es innovador representa a menudo una única cosa. Solo podemos juzgar esto comparando las creaciones que conocemos y que nos exigen nuestra apreciación. No podemos salir de su época, incluso si acumulan documentos, incluso si uno se cree imparcial. Latour es innovador justamente porque es arcaico, es un independiente que se alimenta en todas las fuentes, tanto en las elecciones simplificadoras y naturalistas de los pintores de los siglos XV y XVII, como en los procedimientos de luz con la vela de Honsdorf y sus admiradores. Su genio se debe a una suma de contradicciones vinculados a su herencia que el siglo XX ha sentido como estando de acuerdo con sus propias contradicciones. Las contradicciones de Georges de Latour en el siglo XVII son análogos a las contradicciones de los artistas del siglo XX. Por esto esta mirada que intenté compartir con ustedes esta tarde. Vamos a terminar repitiendo que Georges de Latour ofrece un
caso magnífico de una aventura que empezó hace 100 años, en donde el redescubrimiento y la investigación en los archivos, la erudición histórica, la mirada de los entendidos, se unen con la admiración de los pintores, el fervor de los creyentes, la mirada interior de los poetas para dar vida a un creador que ocupó su lugar entre los mayores. Una de sus últimas obras, el San Juan Bautista, del Museo de Vic, la ciudad natal de Georges de Latour, que se descubrió no hace poco. Este San Juan Bautista se sitúa fuera del tiempo, sin que nada lo preceda ni que nada le suceda. Muchas por haberme escuchado.